Bueno, buenos días. Hoy vamos a ir ampliando el tema de estadística y vamos a meternos ya en jaleo. Vamos a dejar un poco de elaborar las tablas, que se supone que ya sabemos elaborar tablas de frecuencia, es decir, coger los datos y agruparlos en una tabla con los X sub i y los F sub i correspondientes, es decir, los datos y el número de veces que se repite cada dato. ¿De acuerdo? Bien. Pues a partir de ahí vamos a empezar a sacar información. La estadística, el objetivo que tiene es, evidentemente, sacar información. Y esto se hace a través de una cosa que se llaman parámetros, es decir, una serie de valores que resumen cierta información. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de un parámetro estadístico, hablamos de un dato, un valor, ¿vale? No uno de los datos de los que hemos recabado, sino una fórmula que elaboramos y que me proporciona un cierto numerito. Y ese numerito, pues, me proporciona información sobre lo que ocurre con esos datos. El parámetro estadístico más conocido por todos es la media, ¿de acuerdo? La media es el parámetro que más conocemos. Tenemos varias notas, por ejemplo, de clase, y siempre queremos resumirla en una, ¿vale? Que me dé información sobre si voy bien en el curso o voy mal. Y solemos hacer, evidentemente, la media, ¿de acuerdo? La nota media de las que llevo a lo largo del curso. ¿Vale? Bien, pues los parámetros hay dos tipos, esencialmente. Unos que se llaman parámetros de centralización, nos indican en torno a qué valor centro están distribuidos los datos, el más conocido es la media, y otro que se llaman parámetros de dispersión, que nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Es decir, imaginad una clase en la que hay una serie de notas en una asignatura y muchos sacan notas bajas, un 1, un 2, un 3, otro 2, otro 3, etc. Y otros muchos sacan notas altas, un 8, 9, 10, etc. ¿Vale? Es decir, los datos están muy separados. Hay muchos con notas bajas y muchos con notas altas. Tengo mucha separación entre los datos. Imaginad otro examen en el que las notas han sido todas 4, 5, 6, 6, 5, 5, 5, 4. Es decir, todas las notas están muy concentradas en torno al 5. ¿De acuerdo? Entonces, hay cálculos que vamos a hacer que nos van a decir si los datos estaban o muy separados, o muy dispersos, o muy concentrados. ¿De acuerdo? En torno a la media, por ejemplo, en torno a un cierto valor. ¿De acuerdo? Que es algo bastante importante. Bien, la media se supone que todos sabemos calcularla cuando tenemos pocos datos. La media viene aquí, vais a ver a partir de ahora mucho este símbolo, significa sumatorio, significa cuando yo arriba voy a sumar una serie de datos que van hasta un cierto n y no sé muy bien cuál es ese n, pues entonces para indicar que aquí arriba lo que tengo es una suma de ciertos x sub i, x1 más x2 más x3, lo que hacemos es poner este símbolo que indica sumatorio o suma de cada x sub i, cambiando i desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? Es decir, aquí va la suma de todos los elementos que yo he ido obteniendo. ¿Vale? Si sumo todos los datos que yo tengo y lo divido por el número total de datos, es lo que me da la media. Por ejemplo, si tenemos 3 notas de clase, un 7, un 6 y un 9, y queremos saber la media, hacemos 7 más 6 más 9 y lo dividimos entre 3. Y esta sería la media de nota. Hemos sumado todos los datos, los 3 que teníamos, y hemos dividido por el número de datos. ¿De acuerdo? Bien. La mediana. La mediana es un dato muy interesante. Dice, si ordenamos los datos de menor a mayor, la mediana, ME, es el valor que está en medio, es decir, tiene tantos individuos por debajo como por encima. Si el número de datos es par, la mediana se le asigna el valor medio de los dos términos centrales. Bueno, eso es más complicado de explicar. Vamos con este ejemplo. Se supone que he recopilado estos datos, sean lo que sean, ¿de acuerdo? Y me están preguntando por la mediana. Pues me pongo a contar, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los datos están ordenados, ¿de acuerdo? La mediana sería el dato que me deja la mitad de los datos por debajo y la otra mitad de los datos por encima. Fijaos lo que he hecho. He separado aquí hay 4 datos, aquí hay otros 4 datos. No hay ninguno de estos dos
está realmente en el centro, ¿vale? Entre 10 datos, alguien dirá, la media es el 5, ¿por qué no te has quedado con el quinto dato? 1, 2, 3, 4 y 5. Pues porque fijaos lo que ocurre. Si yo seleccionara entre 10 el quinto dato, ¿vale? Por debajo, la mediana dice que es el dato que deja el 50% de la distribución por debajo y el 50% por encima, es decir, la mitad de los datos por encima y la mitad por debajo. Pero fijaos con el quinto dato lo que hace. Por debajo solo tengo 4. 1, 2, 3 y 4 datos. Mientras que por encima tengo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego este 3, que está aquí, no es la mediana, ¿de acuerdo? Porque no me deja los mismos datos por encima que por debajo. En realidad son estos dos los que están en medio, ¿vale? La mediana son los datos que se encuentran en la mitad de la distribución, el 3 y el 4. Luego yo sumaría 3 y 4 y dividiría por 2, es decir, la mediana sería 3,5, que en realidad no es un dato real que aparezca aquí, sería un dato ficticio que se encontraría aquí en medio. Y me deja efectivamente, si contamos ahora, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5 datos. ¿De acuerdo? Justo en la mitad. ¿Para qué es útil la mediana? Pues por ejemplo, imaginad que habéis suspendido un examen y habéis sacado un 3, por ejemplo. Pero resulta que más de la mitad de la clase tiene una nota inferior a la vuestra. ¿De acuerdo? Y la otra mitad de la clase tiene una nota superior a la vuestra. Bueno, pues podéis decir en casa que habéis sacado un 3, pero que habéis sacado más nota que la mitad de la clase. Si vuestro dato fuese la mediana, dejaríais por debajo al 50% de la clase. ¿De acuerdo? Y la moda, como su propio nombre indica, la moda es lo que más se pone la gente, ¿no? Cuando hablamos de ropa, etc. Bien, pues en estadística la moda es el valor que tiene mayor frecuencia, es decir, el dato que más veces se repite. El dato que más veces se repite es la moda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este ejercicio de aquí arriba, si fuesen estos los datos que yo tengo, pues el 4 sería la moda. Hay 4 4s y 2 3, un 2, un 1, un 0 y un 5, y el dato que más veces está repetido es un 4. ¿Eso dónde lo vemos cuando tengamos los datos agrupados en una tabla o en un dibujo? Pues por ejemplo, aquí por ejemplo, ¿no? Este dato es el que más veces se está repitiendo. Luego el 2 sería la moda. ¿De acuerdo? Bien. Pues los parámetros de dispersión los vamos a dejar para otro vídeo. Los tengo aquí para explicarlos también, pero los vamos a dejar para otro vídeo para que esto no sea muy pesado. Tenemos que aprender cómo calcular la media, la mediana y la moda cuando los datos están agrupados en una tabla de esta manera, ¿de acuerdo? Y es lo que haré con un ejercicio y también pondré un vídeo para explicarlo ya con el ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? Venga, pues un abrazo.